Programa 45. ¿A dónde van los mexicanos? En este programa se presentará un panorama de la migración en México durante los últimos 30 años. El proceso de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, que inició desde el siglo XIX, se intensificó en las últimas 3 décadas del siglo XX y es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país al inicio del siglo XXI. Durante las décadas de 1940 y 1950, la alta demanda estadounidense de mano de obra mexicana llevó a la creación del programa Bracero, a través del cual miles de trabajadores cruzaron la frontera legalmente. En 1964, este programa llegó a su fin y Estados Unidos de América pretendió cerrar definitivamente su frontera a los trabajadores mexicanos. A partir de entonces, la migración ilegal se convirtió en la única vía disponible para los miles de mexicanos que cada año buscaban cruzar la frontera norte del país en busca de mejores oportunidades de vida. Debido a ello, la migración ilegal aumentó vertiginosamente. En tan solo 3 décadas se multiplicó por 12 el número de mexicanos que cruzaban la frontera, al grado de que entre 1990 y 2000, más de 3 millones de mexicanos abandonaron el país. Hay causas desde a nivel individual como familiar y también causas de lo que se llaman así de carácter estructural o más generales, ¿no? Si empezamos por lo más general, bueno, una de las causas es que hay unos diferenciales salariales en términos generales entre los dos países muy grandes, que desafortunadamente pues este país por muchas razones, entre el gran ingreso de población a los mercados laborales, el dinamismo de la economía durante mucho tiempo no ha sido lo grande o lo rápido que uno quisiera, y por lo tanto las oportunidades de empleo pues no se multiplican como se quisiera. Los niveles salariales pues han estado estacionarios durante mucho tiempo, y claro, entonces comparado con Estados Unidos hasta épocas relativamente recientes, pues bueno, se ve como un país de oportunidades, pero también hay relaciones, yo diría, individuales que son muy legítimas, que es la gente, los jóvenes o todo el mundo tiene aspiraciones de mejorar, de buscar las oportunidades. Así yo creo que eso es muy legítimo independientemente de las circunstancias y bueno, ese es un reto realmente de sentido para las sociedades y para los gobiernos, que esas aspiraciones se les den posibilidades de ser realizadas en el propio país y no tener que proyectarlas en otro país. Pero también es otra gran realidad y es uno de los elementos que influyen en esto, es que es muy positivo el hecho, digamos, demuestra el sentido de responsabilidad de muchísimos, yo diría, jefes y jefas de familia que para buscar sustentar, para salir un poco a veces de la pobreza a sus familias, pues corren el riesgo de pasar a otro país a fin de poder, digamos, enviar otros recursos. Ya no se espera poder realizarse en este país y hasta hace poco estábamos, la ambición es prácticamente hacer, como se dice, el sueño americano, yéndose realmente a Estados Unidos. La respuesta del gobierno estadounidense al cruce masivo de mexicanos hacia su país fue el recrudecimiento de la política anti-inmigratoria. Por ejemplo, en 1986 se aprobó la Ley Simpson-Rodino, que estableció altas sanciones a las empresas que contrataran trabajadores ilegales y reforzó la vigilancia en la frontera. La propuesta 187, aprobada en 1994 en el estado de California, buscó impedir el acceso de los trabajadores ilegales y sus hijos a los servicios de salud y educación. La Ley de Inmigración y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, aprobada en 1996, acentuó la visión de los inmigrantes ilegales como delincuentes que debían ser detenidos, encarcelados y deportados. En 2006 se inició la construcción de un muro divisorio en ciertos puntos de la frontera entre ambos países.
la migración en la época contemporánea, pues prácticamente arranca con lo que probablemente los jóvenes también han oído hablar de los programas de braceros, que eran los programas que se comenzaron en los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, y que Estados Unidos requería mano de obra, y entonces llegaron a acuerdos entre los dos gobiernos para que fueran mexicanos a trabajar básicamente en los sectores agrícolas de Estados Unidos. Y esa migración era una migración de carácter básicamente temporal y circular, es decir, que iban por unos meses y regresaban. Entonces, durante mucho tiempo la migración a Estados Unidos era realmente esencialmente de carácter circular. Sin embargo, desde los años 80 en adelante, tal vez desde antes, desde los años 70, el fenómeno empezó a cambiar en dos sentidos esencialmente, diría yo. Uno, esa migración circular temporal dejó de serlo y se está convirtiendo, sin dejarlo del todo, en una migración permanente. Una enorme cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos ya no van con el propósito de ir, estar un poco y regresar, sino que realmente cada vez hay una migración que es casi con carácter definitivo. A lo que se aspira es ir a Estados Unidos y quedarse, si se puede, a vivir allá. Otra cosa importante también es que de veras hasta los años 60 o 70, gran parte de la migración a Estados Unidos era localizada, es decir, salía de ciertas regiones que tradicionalmente eran las zonas que, pues en su época, eran las proveedoras, digamos, de migrantes, que eran, en buena medida, el centro-occidente de México y hacia el norte. Sin embargo, había poca migración urbana, es decir, que saliera de las ciudades o de las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etc. En los últimos años, este fenómeno, que era relativamente regional y localizado, prácticamente se ha vuelto ya un fenómeno de carácter totalmente nacional. Ya no hay estados en que la migración no se haya convertido en uno de los fenómenos más característicos, que ya no es nada más tampoco de carácter agrícola. Tradicionalmente la imagen de braceros que hicieron Estados Unidos pues eran las gentes del campo que iban a trabajar y regresar. Ahora realmente hay de todo tipo digamos, de niveles de calificación. Hay una migración también que se llama de la fuga de cerebros, es decir, personal altamente calificado o personas que terminan secundaria, terminan preparatoria, terminan una carrera y un porcentaje nada despreciable ya están también saliendo de Estados Unidos y muchas veces con el propósito de quedarse de manera permanente en Estados Unidos. Durante décadas, los migrantes mexicanos en Estados Unidos se dedicaron predominantemente a los trabajos agrícolas poco especializados, como la recolección de frutas y verduras. Por ello, la mayor parte de los migrantes que salían de México eran campesinos provenientes del centro y sur del país. Sin embargo, al finalizar el siglo XX, las tendencias migratorias empezaron a cambiar, pues ya no solo migraban campesinos, sino también indígenas. A su vez, el espectro laboral de los migrantes se amplió y se desempeñaron en el sector servicios con diferentes grados de capacitación. Un síndrome migratorio, es decir, que casi de una manera muy generalizada se aspira a irse a Estados Unidos como una de las vías de ascenso, de bienestar. Que eso alguno lo tenga es muy correcto, muy áspero, pero que a nivel de la sociedad, tantos años de migración a Estados Unidos, migración permanente, eso es muy, muy serio, en el sentido de que muchas energías ya no se le pone, no se ve con perspectivas de quedarse en este país, sino dice, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago esto? Si total, me voy a ir a Estados Unidos. Entonces, eso realmente creo yo que está minando mucho las energías. Hay ahora otra serie de implicaciones, obviamente, a nivel familiar, familias divididas, hijos que se quedan sin el padre o la madre o durante mucho tiempo. Pues, obviamente todo eso tiene efectos psicológicamente de cómo el niño o los jóvenes están creciendo. O sea, hay muchísimo tipo de, digamos, de consecuencias de este tipo. No todo es negativo, desde luego. Hay cosas positivas, estar en Estados Unidos y estar eso, pues, hacia la gente abierta al mundo.
pero yo creo que tenemos que tener un balance entre apertura al mundo a ver la inmigración como casi la única salida que se considera que vale la pena. Se ha encontrado evidente que en muchísimos niveles familiares y los estudios en zonas que hay mucha migración pierden interés los estudiantes en estudiar porque son conscientes de que muchos de esos estudios en Estados Unidos no les van a servir casi para nada. Yo creo que eso es muy, muy grave. Y la razón es la siguiente. Al contrario, tienen que educarse más, tienen que incluso saber inglés. No los estoy alentando, pero en este mundo se tiene uno que preparar porque en Estados Unidos entonces podrían, en todo caso, avanzar mucho más. Una de las grandes casi tragedias es que en Estados Unidos muchos mexicanos se encuentran sin posibilidades por falta de formación, de calificación, de conocer el idioma. Entonces yo creo que aunque se vayan a Estados Unidos, prepárense incluso hasta para eso. Es decir, entonces la preparación, la educación es para aquí y para allá. En los últimos 30 años, la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos de América se intensificó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, entre 1990 y 2000 salieron del país 300,000 personas cada año. La salida masiva de personas ha llevado al despoblamiento de comunidades, la ruptura de familias y la creciente dependencia de la economía mexicana y de miles de familias de las remesas. Sin lugar a duda, la migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos es un proceso que influye decisivamente en el devenir histórico del país.